Vamos a abrir la Biblia primeramente en Lucas, capítulo 5, versículo 26. Lucas 5, 26. Y pues el título, les decía, es Las maravillas incomparables de nuestro Dios. Las maravillas incomparables de nuestro Dios. O sea, vamos a hablar de las maravillas de nuestro Dios, que son incomparables, basados en un texto que está ahí en Lucas 5:26. Le voy a dar lectura, hermanos, y después comenzamos, ¿verdad? Dice: y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios, y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Amén. Muy bien. La palabra maravillas significa, hermanos, significa cosas increíbles o cosas extraordinarias, cosas que nos impactan, que nos sorprenden. Como dice aquí este versículo, las personas que estaban ahí estaban sobrecogidos de asombro. Y también más adelante dice otra de las emociones, ¿verdad?, que surgen en el corazón de aquel que es espectador de estas maravillas, es que se llena de temor. Hijo, ¿me puedes ayudar con el abanico, por favor? El ruido que hace, te lo cargo. Vemos cómo las personas se llenaban de temor, ¿verdad? Pero no es un temor como de terror, de miedo, sino el temor del que habla aquí es un temor reverente hacia Dios por todo lo que estaban viendo estas personas, que estaba ocurriendo ahí, las maravillas que Dios estaba haciendo por medio de su Hijo Jesucristo. Y aquí en el mundo, hermanos, el hombre puede realizar muchas cosas. Han ocurrido cosas extraordinarias aquí en el mundo, creadas por el hombre, y nos maravillamos de la inteligencia humana, todo lo que ha logrado, todo lo que se ha logrado hasta hoy en día, los avances tecnológicos, los avances científicos, muchas cosas que hasta hoy se han logrado, las soberbias construcciones que han hecho alrededor de todo el mundo y en las grandes metrópolis de todos los continentes. Podemos ver en las mismas fotografías del internet, si no hemos viajado, podemos ver las construcciones de las que les estamos hablando. Pero Dios es el que ha hecho la mayor de las construcciones, es el que ha hecho el mayor de los edificios. Dios hizo el mismo universo y lo hizo por medio del Señor Jesucristo, por medio de Él y para Él, para su gloria. Entonces, aunque el hombre ha hecho maravillas, cosas que sorprenden, es decir, cosas que sorprenden, las maravillas de Dios son incomparables. Y de esta manera entramos con el tema, con los puntos que nos gustaría ver el día de hoy, que son las maravillas de nuestro Dios. Vamos a ver las características, cómo son exclusivas de Dios. El segundo apartado es que Dios manifiesta estas maravillas con el propósito de glorificar su nombre.
El tercer punto sería, son realizadas estas maravillas por medio del Hijo de Dios, o sea, del Señor Jesucristo. Y por último, nos gustaría también tratar este último punto para concluir, que es: las maravillas de Dios son presenciadas por los hombres. Y aquí en este último punto me voy a permitir decirles que vamos a ver varios tipos de espectadores de las maravillas de Dios, de acuerdo a este pasaje. Y me gustaría que al final comentaran cuáles son las maravillas, o cuáles son, perdón, qué tipo de espectador de las maravillas de Dios te consideras. Pero esto va a ser al final, así es que vamos a poner atención en este tema que nos concierne, comenzando por lo que habíamos dicho, el primer punto, que son estas maravillas exclusivas de Dios. ¿Qué era lo que estaba ocurriendo aquí? ¿Por qué decimos que estas maravillas son exclusivas de Dios? Vamos a darle lectura ahí al pasaje. Ya leímos el versículo, pero ahora vamos a leer el pasaje a partir del versículo 17, donde dice: aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico procuraban llevarle adentro y ponerle dentro de él, pero delante de él, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiéndoles, les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Eso es lo que estaba ocurriendo. El Señor Jesús estaba en casa. Algunos piensan que era la casa del apóstol Pedro, ya que acababa de sanar a la suegra del apóstol Pedro y habían estado en la casa precisamente de él. Y el detalle no importa, lo importante es que estaba en una casa. El libro de Marcos nos dice que la gente se amontonaba y que no cabían. Nos da ese otro detalle, ¿verdad? El libro de Marcos, Marcos lo escribió desde la perspectiva directa del apóstol Pedro. Entonces el apóstol Pedro le dio todos los detalles y por eso nos llega de esta manera el evangelio de Marcos. Viene diciendo ahí que se amontonaban las gentes para entrar a la casa, para escuchar al Señor Jesús. Estaban ahí de todo tipo de personas, escribas, fariseos, ricos, pobres, buscando al Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo, mientras predica la palabra, le llevan a un paralítico, a un hombre que no puede caminar, para que lo sanara. Lo primero que hizo el Señor es decirle: tus pecados te son perdonados. Le dio la mayor de las esperanzas, le dio el mayor de los regalos, la salvación por medio del sacrificio del Señor Jesucristo, que todavía no se hacía, pero que se iba a hacer en un futuro muy próximo. Y los escribas y fariseos en su corazón comenzaron a pensar: ¿este quién es?
¿Qué autoridad tiene? Si solamente Dios puede perdonar pecados, pero Él es el Hijo de Dios. Entonces el Señor Jesucristo, con las señales del Mesías, porque así estaba profetizado que el Mesías iba a traer señales grandes, le dice al paralítico: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y le dice: para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Entonces, todo lo que estaban presenciando, que el paralítico se levantó, que se glorificó a Dios, y toda la gente, además de que estaban sorprendidos por la doctrina, por las enseñanzas del Señor Jesucristo, porque enseñaba con autoridad las Escrituras y no como los escribas. Todos estaban impactados por la misma predicación del Señor Jesucristo. Y después este cierre con broche de oro, ese milagro en el que se corroboró la salvación de ese hombre, se demostró a la vista de todos, porque si Dios estaba con el Señor Jesucristo cuando el Señor le dijo que se levantara, entonces era evidente que también se le habían perdonado sus pecados. Estas maravillas no las puede hacer nadie, son exclusivas de Dios. Como señalábamos en un principio, nadie puede hacer las maravillas que Dios hace. El diablo intenta o ha intentado falsificar o imitar las maravillas de Dios, los milagros. De hecho, está también profetizado que el anticristo va a venir con prodigios, con señales engañosas. Se le dará un poder engañoso. Muchos van a creer por ese poder engañoso. Entonces, el diablo mismo hace cierta clase de milagros, de señales falsas en las religiones del mundo, y eso también ocurrirá cuando venga el anticristo. Y mucha gente va a ser engañada, como lo está haciendo ya en la actualidad. ¿Por qué? Porque el diablo intenta imitar a Dios. El diablo quiso ser como Dios estando allá en el cielo, por eso fue expulsado, porque Dios no comparte su gloria. Nadie puede tener la gloria de Dios. La gloria de Dios le pertenece solamente a Él. Entonces el diablo intenta imitar a las maravillas de Dios y lo hace a través del hombre. Entonces el hombre empieza a mostrar dones falsos, dones de lengua falsos, dones de sanidades falsos, muchas cosas que se presentan aquí en la tierra para que la gente siga las sectas, para que la gente sea engañada. Pero lo que estamos aprendiendo es que estos milagros, estas maravillas, son exclusivas de Dios. ¿Por qué? ¿En qué vamos nosotros a diferenciar las maravillas de Dios de las señales falsas que da el diablo o que dan los hombres? Pues en que estas maravillas de Dios son exclusivas de Él porque traen su sello. Así como su palabra, la palabra de Dios trae el sello de Dios. ¿Cuál es el sello de Dios? ¿A qué nos referimos? Nos referimos al sello del amor de Dios y de la misericordia de Dios. Las sectas están llenas de moralismos, de legalismos, y el amor de Dios no está ahí. Lo que en las enseñanzas que ellos tienen, el amor de Dios no está ahí. Sin embargo, en la palabra de Dios podemos ver misericordia, perdón, el amor del Señor. Ese es el sello de la palabra de Dios. Y de la misma manera, nosotros también podemos ver en las señales del Señor, en los milagros que Él hace, podemos ver el sello de su amor y de su misericordia. Con esto vamos a pasar, ya habiendo dicho esto, que es exclusivo de Dios, y vamos a tratar de irlo esclareciendo conforme avancemos, pero vamos a pasar al siguiente punto, donde vamos a tratar acerca de que Dios manifiesta estas señales con el propósito de glorificar su nombre. Este propósito se manifestó aquí en este pasaje. Aquí podemos ver, por ejemplo, en
en el versículo 25 y 26, bueno, sobre todo en el 26, que la gente glorificaba a Dios. Dice, y todos sobrecogidos de asombro glorificaban a Dios. Entonces, Dios manifiesta estas señales con el propósito de glorificar su nombre ante el mundo en general, o sea, ante una multitud. Cuando Dios hace cosas maravillosas aquí en esta tierra, lo hace ante multitudes. Mucha gente es testigo de las maravillas que Dios hace, y no necesitamos ver un milagro como el que está pasando aquí en este pasaje que estamos nosotros leyendo. Nosotros vemos el milagro de nuestra vida cuando nosotros despertamos. Si nosotros nos damos cuenta que pudimos despertar, pudimos caminar, pudimos ir a trabajar, entonces para llevar sustento al hogar, trabajo que Dios nos proveyó, inteligencia que Dios nos proveyó para hacer ese trabajo en el que estamos, si nosotros reconocemos esto, entonces nos vamos a dar cuenta que es Dios quien hace estos milagros en nuestra vida, que no necesitamos ver otra clase de milagros, como las señales de los apóstoles, como las señales del Señor Jesucristo, que se manifestaban aquí de una forma continua, día con día. Cuando el Señor Jesucristo se fue y dejó a los apóstoles tenían un sello de su apostolado. El mismo apóstol Pablo nos lo dice. Las señales de apóstol, ¿cuáles eran? Todo lo que el Señor Jesucristo hacía, sanidades, todos los dones que tenían los apóstoles, que en la actualidad no los podemos ver de una forma tan clara como se veían en aquel entonces. Quizás algunos piensen que es porque le falta fe a la gente. Realmente lo que podemos ver aquí es que estas señales se manifiestan ante el mundo en general, porque Dios quiere la salvación de las almas. Y cuando la gente recibe un milagro, la gente muchas veces no continúa en el camino porque ya obtuvo lo que quería. Entonces lo más importante es la salvación. Es lo primero que le proveyó el Señor Jesucristo a este hombre. Le dijo, tus pecados te son perdonados. Aquí en el versículo 20, hombre, tus pecados te son perdonados. Y en Marcos me parece que dice, hijo, tus pecados te son perdonados. A este hombre Dios estaba perdonando, el Hijo de Dios estaba perdonando sus pecados. Es lo más importante que Dios busca. Entonces, no es que nuestro Dios haya perdido su poder o que no nos lo quiera mostrar. No se trata de eso. Se trata de que el milagro más importante es la salvación. Y el Señor muestra este milagro ante las multitudes, pero también lo hace, y las multitudes glorifican a Dios, pero también lo hace a cada uno en lo individual. Cuando Dios manifiesta una maravilla en la vida de un hombre, la gente lo puede ver. Vemos aquí, por ejemplo, en el versículo 25, donde dice, al instante levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Se fue a su casa alabando al Padre Celestial, glorificando a Dios. Entonces el propósito de Dios para hacer estas maravillas es glorificar su nombre. El apóstol Pablo nos dice ahí en el libro de Romanos que Dios levantó a Faraón para que el nombre de Dios fuera anunciado. Dice Romanos 9:17, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Dios levantó a Faraón, le dio poder sobre toda la tierra, era el hombre más poderoso de la tierra, era el rey de un país o de un reino, pero
prácticamente era el rey del mundo, porque era el reino más poderoso de toda la tierra en ese tiempo. El Señor le dio poder a Faraón. Dios lo permitió así. ¿Para qué? Para que el nombre del Señor fuera nombrado en toda la tierra. Si el nombre de Faraón y el nombre del reino de Egipto era nombrado en toda la tierra, ya por el poder que Dios le había concedido tener a este reino y a este hombre Faraón, entonces cuando Dios se manifestara con todos sus milagros, sus maravillas, todas las plagas que cayeron para liberar al pueblo de Israel, y Dios manifestó su amor a su pueblo, entonces vemos ahí el sello de estas maravillas. Dios la hizo, estas maravillas, para manifestar su amor y su misericordia para su pueblo. Entonces, cuando fue en ese momento, Dios se glorificó cuando fueron hechos estos milagros, estas señales, estos prodigios ahí en el reino de Egipto. Dios se glorificó, porque ahora todo el mundo, así como era muy famoso el reino de Egipto y el rey Faraón, todo el mundo iba a estar hablando que había alguien todavía más poderoso que Faraón, que había alguien que había podido frenar a Faraón y que había hundido todas sus tropas en el mismo mar. Alguien que había hecho ese milagro de abrir los mismos mares para que pasara por ahí el pueblo de Israel. Entonces, ese es el propósito por el cual Dios hace sus maravillas, para glorificar su nombre. El tercer punto es que son las maravillas de Dios, son realizadas por medio del Hijo de Dios o por medio del Señor Jesucristo. Dice Colosenses 1:16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces, ¿quién se glorificó? Vamos a concluir con este versículo, a concluir el punto anterior. ¿Quién se glorificó con los milagros que hizo Dios en el pueblo de Israel? Fue el Señor Jesucristo, porque aquí lo dice, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, o sea, para el Señor Jesucristo. Entonces, estos milagros, estas maravillas, son realizadas únicamente por medio del Señor Jesucristo. Los apóstoles en los cuales nosotros vemos aquí narrado en la palabra de Dios, cómo es que ellos realizaban esas señales de apóstol, esos milagros que hacían, que eran el sello de su apostolado, como el del apóstol Pablo. Todo eso se realizaba en el nombre del Señor Jesucristo, porque no era el poder del apóstol Pablo, no era el poder del apóstol Pedro, no era el poder de ninguno de ellos, de los 12, era el poder del Espíritu Santo en el nombre del Señor Jesucristo, manifestado en estos hombres débiles de carne y hueso, pero que estaban dotados de ese fuego del Espíritu Santo de Dios, del agrado del Señor, por lo cual Dios hacía grandes señales y prodigios, grandes maravillas por medio de los apóstoles. Entonces, no es a través de los hombres, es a través del Hijo, porque aquí dice, fíjense, si ustedes pueden ver aquí en el versículo 17, podemos ver que dice: aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba en él para sanar. Entonces, estas maravillas se manifestaban por medio del Hijo de Dios, del Señor Jesucristo, porque dice aquí su palabra que el poder de Dios estaba en el Señor Jesucristo para sanar. Entonces, estas maravillas primero se manifiestan
en el asunto de la sanidad. Así lo pusimos aquí en este orden, aunque aquí en la palabra aparece en otro orden. Primero es la salvación, luego la sanidad. Pero así lo pusimos con fines didácticos. Dice, las maravillas del poder de Dios para sanar. Entonces, el Señor le dio potestad sobre la enfermedad al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él mismo llevó las enfermedades en su cuerpo cuando fue a la cruz. ¿Y cómo fue que sanó entonces a este hombre paralítico si todavía no iba a morir en la cruz? Bueno, Él iba a pagar ese precio. Iba a ir a la cruz a pagar ese precio. Entonces, en ese momento, Él pagó con un cheque por anticipado, ¿verdad? Con una carnet de lo que Él iba a hacer en un futuro. Para Dios ya estaba hecho, porque Dios ve las cosas desde el punto de vista de la eternidad. Entonces, el Señor Jesucristo pudo sanar a este hombre porque el mismo Señor llevó las enfermedades en la cruz. Y en el caso de lo que estamos viendo, el Señor Jesucristo iba a llevar las enfermedades en la cruz. También las maravillas de Dios se manifiestan por medio del Hijo en el poder para salvar. Dice el versículo 20: al ver Él la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces, el Señor Jesucristo tenía la potestad de perdonar pecados. Dios, su Padre, se lo había dado. Él mismo, siendo el Hijo de Dios, podía perdonar pecados con toda autoridad, porque Él mismo también, así como llevó las enfermedades, también iba a llevar el pecado de todos nosotros en la cruz. Entonces, vemos que el Señor, nuestro Dios, hace las maravillas única y exclusivamente por medio del Señor Jesucristo. ¿Cuáles maravillas? Las maravillas de los milagros que hace el Señor aquí en la tierra, pero sobre todo la maravilla más grande, que es que el Señor Jesucristo haya ido a morir a la cruz para poder salvarnos y para que nosotros estuviéramos disfrutando de sus maravillas durante toda la eternidad, y no solamente en un momento. Entonces, con esto pasamos al último punto. Estas maravillas son presenciadas por los hombres, precisamente para que Dios sea glorificado, precisamente para que el Señor Jesucristo sea glorificado, para que se realicen exclusivamente a través del Hijo de Dios, y son presenciadas por los hombres. Dice aquí en el versículo 26: y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios, y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Hoy hemos visto maravillas. ¿Qué significa esto, hermanos? Que ellos nunca habían visto maravillas. Entonces, en ese momento estaban viendo maravillas, pero ahorita lo vamos a ver. El primer grupo de personas que presenciaron estas maravillas del Señor, de las que habla este versículo, el primer grupo que vamos a mencionar son los espectadores incrédulos. Son los espectadores que son los escribas y fariseos. Dice ahí en el versículo 17: estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y Jerusalén. Y estos mismos fueron los que más adelante comenzaron a pensar en sus corazones, en el versículo 21, y dice: entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Entonces, cuando Dios hace maravillas aquí en la tierra, siempre hay diferentes grupos.
Es como cuando ocurre un fenómeno natural, algo sorprendente, como por ejemplo la luna de sangre, o una lluvia de estrellas, o un eclipse. Estas maravillas que solamente son hechas por Dios y usa la naturaleza que Él mismo creó, de toda su creación, para hacer estas maravillas. Nosotros que estamos aquí en la tierra somos espectadores de esas maravillas, y habrá quien vea esas maravillas desde el punto de vista científico y quiera explicarlas y no mostrarse tan asombrado y encontrar la explicación científica en todo, y siempre concluye que no está Dios en medio de estas maravillas, o que Dios no está detrás de estas maravillas. Entonces esos son los espectadores incrédulos. De esa manera ellos, los escribas y fariseos, cuando veían al Señor Jesucristo hacer estas maravillas de sanidad, de salvación, ellos no creían que Dios estaba detrás de todo esto. No creían que Dios era el Padre de nuestro Señor Jesucristo y era el que estaba realizando esa obra también de salvación y de sanidad. Esas maravillas de las que estamos nosotros meditando, de las que estamos hablando, ellos no creían. Entonces está este primer grupo. Hermanos, esperamos que ninguno de nosotros esté en ese grupo, que no sea nuestro corazón incrédulo, duro, sino que no endurezcamos nuestro corazón y obedezcamos a la voz del Espíritu Santo de Dios, como nos lo dice su palabra en el libro de Hebreos, y creamos que Él puede hacer milagros y maravillas aquí en esta tierra, y que si son hechas solamente para su gloria, para la gloria de su Hijo, porque todo fue hecho por medio de Él y para Él, hermanos. Espectadores incrédulos. Vamos a ver otro tipo de espectadores, los espectadores ocasionales. Dice Marcos 2:2. Vamos a ver ahí Marcos, porque el libro de Marcos también habla de este episodio. Dice: e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Había muchos ahí. Estos espectadores eran espectadores ocasionales, eran espectadores que nunca habían estado escuchando la palabra de Dios. Son espectadores que llegan en un momento y que les agrada estar ahí, pero luego se van y ya no regresan. Son espectadores que se amontonan con comezón de oír, quieren oír algo nuevo, pero una vez que es saciada esa comezón de oír, se termina inmediatamente el furor que tenían para acercarse a Dios. Entonces vemos mucha gente que se acerca, mucha gente se acerca a las iglesias. Este mismo tipo de gente también lo podemos entender con el ejemplo de los fenómenos naturales que son vistos por el hombre, admirados. Son personas que ya habían visto esos fenómenos, pero no les interesa mucho. Solamente de vez en cuando los ven y los admiran. No los observan muy seguido y no están al pendiente. No les interesa mucho. Solamente quieren sentir la emoción del momento y luego apartarse. Y ellos, es raro que piensen que esos maravillas de Dios, de la naturaleza, son hechas por el Señor. No se lo plantean. ¿Por qué? Porque son ocasionales, están de paso nada más. El diablo se lleva la semilla de la palabra de Dios que fue sembrada en sus corazones. Y también otro tipo de espectadores son los espectadores nuevos. Vamos a ver ahí en Lucas 5:18. Por favor, hermanos, regresamos nuevamente a Lucas 5:18.
Dice, y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle dentro de él, delante de él, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Estos espectadores nuevos son espectadores que nunca habían podido estar donde estaba el Señor. Por lo tanto, están tan emocionados que buscan estar con el Señor. Son espectadores nuevos. Nunca habían escuchado la palabra, nunca habían presenciado las maravillas de Dios, pero tenían fe. Esa es la diferencia. Eso es lo que hace la diferencia entre un tipo de espectador y otro. El espectador que tiene fe, como el Señor Jesucristo mismo da testimonio, dice, al ver en la fe de ellos, ellos tenían fe. Ahora, el paralítico no fue salvado por la fe de ellos. El paralítico fue salvado por su propia fe, aunque no nos dice aquí que el paralítico haya creído, pero así específicamente. Pero el paralítico, el hombre paralítico, le fueron perdonados sus pecados porque él creyó en su corazón y el Señor Jesucristo lo sabía. Seguramente él lo confesó con su boca y confesó que el Señor Jesucristo era su Señor. Y por eso el Señor lo perdonó, le perdonó sus pecados. El Espíritu Santo había tocado el corazón de ese hombre. Entonces, los espectadores nuevos teníamos, ¿verdad? Cuando nosotros conocimos al Señor, teníamos esa característica de que nunca en la vida habíamos escuchado algo así, pero cuando lo escuchamos, nos llenamos de asombro de que nos pudiéramos salvar por medio del sacrificio del Señor, de que nuestros pecados iban a ser perdonados, de que íbamos a ser limpiados de toda nuestra maldad, de todos los errores que habíamos cometido delante de Dios. De tal manera que tuvimos fe en el Señor y creímos, porque nunca habíamos escuchado. En mi caso, cuando recibí la palabra de Dios, aunque sabía yo de muchas religiones, había escuchado de los hermanos, y para mí los hermanos eran todas las religiones. Yo no diferenciaba en mi caso. Y nunca había escuchado el mensaje del Evangelio. Nunca alguien se me había acercado para hablarme del Evangelio. Hasta los 20 años, en un camión se subieron dos personas a hablar el mensaje del Evangelio con la Biblia en la mano, y en ese momento yo entregué mi corazón al Señor Jesucristo. Era un espectador nuevo, nunca había escuchado ese mensaje. Había escuchado algo de religión y muchas cosas, pero el mensaje de salvación jamás en la vida lo había escuchado, y creí en ese mensaje. El pueblo de Israel tenían mucho de no presenciar esta clase de maravillas. En la antigüedad, el pueblo de Israel presenció las maravillas de Dios cuando fueron liberados del reino de Egipto, cuando fue abierto el Mar Rojo, cuando cayó maná en el desierto, cuando cayó maná del cielo, cuando fueron endulzadas las aguas amargas de Mara, cuando salió agua de la roca, la misma roca que era el mismo Señor Jesucristo, cuando Dios los llevó a una tierra que fluye leche y miel, cuando vencieron la batalla contra Jericó, cuando los muros cayeron por la alabanza a nuestro Dios y por la obediencia a lo que Él había mandado, cuando vencieron en las guerras en las que estaban ellos cada día enfrentándose contra los filisteos, porque Dios en su misericordia levantaba un juez cada vez que ellos necesitaban ser rescatados. Y todas las veces que habían ocurrido milagro tras milagro, maravilla tras maravilla del pueblo de Israel, luego llegó un punto 400 años antes de que el Señor Jesucristo viniera, en que ya no había nada que manifestara las maravillas de Dios. No había pasado nada que manifestara las maravillas de Dios en 400 años. Imagínense la nostalgia de los hombres que estaban ahí viendo al Señor Jesucristo, todas estas personas que se asombraron y dijeron: hoy hemos visto maravillas.
O sea, nunca habían visto maravillas. Esto es lo que significa. Porque también en el libro de Marcos es lo que dice, que nunca antes han visto tales cosas. Eso es lo que significa. Jamás lo habían visto. Porque ahora el Señor Jesucristo había descendido de los cielos, se había encarnado aquí en la tierra, y ahora Él estaba realizando esas maravillas delante de ellos. Este tipo de espectadores son los espectadores nuevos, los que creen y se quedan. Y otro tipo de espectadores, por último, son los espectadores discípulos. Si ustedes se fijan, en este pasaje estaba presente el apóstol Pedro. Algunos de los apóstoles también estaban presentes ahí. Por ejemplo, vemos en Lucas 4:28, podemos ahí observar, dice que estaba, no, se me hace que me equivoqué de pasaje. Bueno, vamos a ver otro pasaje. En Marcos 1:16. Vamos a ver Marcos 1:16, por favor. Esto sucedió antes de que el Señor hiciera estas maravillas. Marcos 1:16 dice así: andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de ahí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes, y luego los llamó. Entonces, cuando estaban ocurriendo estas cosas, hermanos, nuevamente regresamos a Lucas 5. Cuando estaban ocurriendo estas cosas, ya los discípulos del Señor ya le seguían, ya estaban ahí con Él. Entonces, este es otro tipo de espectadores, los espectadores discípulos, que son los espectadores que ya hemos presenciado antes las maravillas de Dios, que ya hemos presenciado antes la salvación nuestra y la salvación de las personas que nos rodean. Somos los espectadores que ya hemos conocido cómo es que obra Dios poderosamente, y hay una fe ferviente en nuestro corazón, la cual perdurará de aquí hasta que nos vayamos con el Señor y por la eternidad, y vamos a seguir viendo sus maravillas, las maravillas del Señor, que el Señor Jesucristo hizo, porque esa es la mayor de las maravillas que ha hecho, hermanos. El Señor Jesucristo, así como cuando Dios abrió el mar rojo para que pasara por ahí su pueblo, el Señor Jesucristo abrió el mar del velo del templo para que se abriera y que nosotros pudiéramos entrar a la presencia de Dios, al lugar santísimo, para que nosotros pudiéramos ser sus discípulos, sus hijos, para que pudiéramos ser sus amigos, para que pudiéramos estar cerca de Él. Entonces, esa es la mayor de las maravillas, hermanos. Si nosotros estamos pasando tribulación, nuestro mayor consuelo debe ser que estamos nosotros conscientes de la mayor de las maravillas que ha sido hecha en nosotros, en nuestro corazón, y en la vida de nuestros seres amados, en la vida de las personas que han sido salvadas en esta tierra, que el Señor Jesucristo lo ha hecho con el poder que tiene y con la potestad que le fue dada, toda la potestad en el cielo y en la tierra. Entonces, hermanos, ¿qué tipo de espectador somos? ¿Somos discípulos realmente del Señor? ¿Somos hijos de Dios? ¿Somos espectadores incrédulos porque no creemos en Dios? Tal vez detrás de la pantalla haya alguien ahí que no crea en Dios, y Dios te llevó a que estuvieras escuchando este mensaje. ¿Qué tipo de espectador eres? Si eres un espectador incrédulo, puedes pasar a ser un espectador discípulo, para que seas hijo de Dios, para que de aquí en adelante estés con Él. Si eres un espectador ocasional, que de vez en cuando
le gusta ir a las cosas de la religión, de vez en cuando le gusta ir a la iglesia a cantarle a Dios, de vez en cuando, y se olvida durante mucho tiempo de Dios. Entonces, si eres ese espectador ocasional, una de dos: o eres un hijo ingrato, un hijo de Dios ingrato, que no agradeces las maravillas que Dios ha hecho en tu vida, o eres todavía un incrédulo, pero que te gusta la religión y que solamente estás en ocasiones presenciando las maravillas de Dios. ¿Qué tipo de espectador eres tú? ¿O eres un espectador nuevo? Tal vez nunca habías escuchado este mensaje, pero tú tenías fe en el Señor Jesucristo. Tú, al momento de escuchar este mensaje, tú dices: yo quiero la salvación del Señor, yo creo en sus maravillas, quiero entregarle mi vida. Si eres un espectador nuevo, entrégale tu corazón, pídele perdón por tus pecados y dale tu vida al Señor. No te vas a arrepentir. Es la mejor decisión que puedas tomar en toda tu vida, porque es la única decisión que repercute no solamente aquí en la tierra, sino también para la eternidad. Vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, bendito Dios. Gracias por habernos dado el alimento espiritual del día de hoy. Nos ponemos en tus manos y ponemos en tus manos, Señor, a todas las personas que han estado escuchando este mensaje y las que lo van a escuchar en un tiempo futuro, Señor, cuando esta transmisión quede como un video ahí registrado. Ponemos en tus manos, bendito Dios, a cada uno de nuestros hermanos, Señor, para que tú fortalezcas su corazón, para que dejen de ser también los que ahora lo son, espectadores ocasionales, y que comiencen a ser espectadores, discípulos de tus maravillas, Señor. Que comiencen cada día, Señor, a buscarte y a buscar tu rostro. Gracias, bendito Dios, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.